Muy buenas noches, bienvenidos al sexto programa de San Nicolás Debate de la temporada número 30. Una gran propuesta. Tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales del programa de la Federación de Comercio e Industria en este nuevo formato, en Inefable Contenidos. Hoy tenemos dos personalidades, una del mundo de la política, otro del mundo más intelectual y de las instituciones. En el primer bloque nos va a acompañar para hablar todo lo que está ocurriendo en el ámbito legislativo, la mirada del país, el concejal Agustín Barba de Juntos por el Cambio. Luego vamos a estar hablando con el doctor Orlando Lita, que es presidente de la Fundación Libremente, que viene a comentar todo lo que hace su entidad y por supuesto una primicia que va a querer compartir con todos nosotros. Esa es la propuesta, acompáñenos, vamos rápido a los auspiciantes y cuando regresamos ya estamos con el primer invitado de la noche. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate de la nueva temporada y está con nosotros el concejal, el doctor Agustín Barba de Juntos por el Cambio. Buenas noches, Agustín. Bienvenido a San Nicolás Debate. Bueno, Baltasar, gracias y felicitaciones por este nuevo escenario, este equipo que tenés, chicos jóvenes, la verdad que impulsando este proyecto, me siento muy cómodo. Bueno, eso es lo que buscamos. Gracias a vos y lo que buscamos es eso, comodidad y sobre todo, por supuesto, lo mejor para los televidentes. Agustín, en una noche en la que hacía tiempo que queríamos entrevistarte, bueno, es un año muy movido en lo legislativo. De hecho, los legisladores nacionales prácticamente no han tenido respiro con todo el tratamiento de leyes. Por supuesto, a nivel local, la intensidad de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Vamos a poner una primera mirada nacional, Agustín. Se acaba finalmente de aprobar en diputados la ley de bases impulsada por el gobierno de Milei. Hubo un acompañamiento de muchos sectores, la diferencia a favor del gobierno en el cual han acompañado aliados, en este caso radicales. Contanos un poquito porque la mirada del radicalismo fue variando, pero finalmente acompañó la ley. Totalmente, sí, y bueno, desde las bases, que es lo que nosotros llamamos, que es la militancia, que es la parte voluminosa del partido, creo que ha sido muy crítica del quehacer de nuestros dirigentes en el Congreso de la Nación, principalmente por el bloque, ¿sí? Yo he sido muy crítico siempre de otorgar facultades legadas
Arranco por ahí, que es el principio y me parece que es la columna vertebral de las leyes bases. Recuerden que la ley anterior se cayó porque el gobierno no obtuvo las facultades delegadas necesarias que ellos creían para poder desarrollar supuestamente su plan de gobierno, ¿sí? Aunque después el presidente dijo que realmente no las necesitaba, que iba a seguir igual, que no, para hacer la reforma que él tiene en mente no necesitaba en teoría el acompañamiento del Congreso. Cuestión que obviamente he demostrado que no es así, necesita el acompañamiento del Congreso, porque somos un Estado republicano. Y para hacer ciertas reformas de profundidad necesita el consenso, en mayúscula, ¿sí? Y el consenso, en mayúscula, se consigue en la Cámara de Legisladores, tanto diputados como en senadores. Bueno, ha logrado un primer paso. Y en cuanto a estas facultades delegadas, siempre he sido muy crítico cuando las pidieron todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos las pidieron. Sí. ¿Sí? Y todos han gobernado con facultades delegadas. Y es justamente por eso que yo digo, ratifico mi mirada crítica. Si hace básicamente 30 años que estamos en emergencia, mire. Vivimos en emergencia, sí. Exactamente. Hay 2 materias que se repiten a lo largo de todas las facultades delegadas. Que primero se declara la emergencia en una materia y luego se delega la facultad propia del Poder Legislativo. Por eso es extraordinario, porque en realidad es una facultad propia del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo dice, bueno, como hay una emergencia en este tema, necesitamos ser más expeditivos, acá la búsqueda de consenso y el diálogo traba esa cuestión, entonces necesitamos darle herramientas para que el Ejecutivo sea más rápido, ¿sí? Ese es básicamente la naturaleza. Sí. Pero previo se tiene que declarar la emergencia en un tema. Bueno, ¿sabes qué materia se viene repitiendo desde básicamente el gobierno menemista hasta acá? Sí. Emergencia en lo económico y en lo financiero. Y desde los 90 hasta acá, todos los gobiernos democráticos han gobernado con facultades delegadas. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos mejor? ¿Sirvieron para algo? Si hace 30 años que estamos con emergencia financiera y económica, ¿realmente las facultades delegadas sirvieron para paliar esa emergencia? La evidencia histórica nos está diciendo que no, claramente. Agustín, ese reparo y ese paréntesis que vos hacés en torno a las facultades delegadas, por supuesto no tengo el historial en cuanto y en torno a los gobiernos anteriores. En este gobierno se le ha extendido por un año. Digo, esa limitación en el tiempo, de alguna manera no mejora, no audita el control de la oposición como para ver, digo, qué pasó en un año, cómo barajamos luego. Bueno, fue parte de los consensos, ¿no? Sí. Pero yo realmente creo que ya nuestro propio sistema dado por la Constitución Nacional, que es un sistema republicano y que está pensado con un equilibrio de poder, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene muchísimas facultades. De hecho, vivimos en un estado que algunos llaman, los estudiosos le dicen, somos un estado hiperpresidencialista, porque incluso el presidente tiene hasta la facultad de vetar las leyes, ¿sí? Somos una república que le otorga muchísimo poder al Poder Ejecutivo, contrariamente, por ejemplo, a lo que pasa en otros estados que son republicanos y más parlamentarios. Y más parlamentarios, claro, exactamente. Parlamentarios. Así es, parlamentario. Exactamente. Ahora que el soberano, que es el pueblo, ¿no?, ha puesto el poder en equilibrio, porque este poder que está equilibrado entre el Ejecutivo y el Congreso fue dado justamente a raíz de los resultados de las elecciones de las generales. Sí, así es. Entonces, los tercios que manifiestan la composición. Entonces, la sociedad se manifestó en tercio, y eso quedó plasmado en el Congreso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros estamos trastocando ese equilibrio natural que lo dio la soberanía en las elecciones? ¿Por qué vamos a trastocar eso y vamos a decir, bueno, no, ¿saben qué? La verdad que este equilibrio de poder no nos gusta y ahora le vamos a desbalancear un poco la balanza del poder y le vamos a dar más herramientas al Ejecutivo? Yo en eso fui muy crítico cuando dimos al gobierno
Kirchner, fui muy crítico con Alberto Fernández, y soy crítico ahora. Hay que mantener una coherencia política, y hay una palabra que está un poco denostada, pero ideológica. Yo tampoco creo, y me parece que la sociedad, cuando va a votar, todavía no lo pone sobre el manto de decisiones como cosa importante, la coherencia ideológica. Yo creo que yo soy radical, y por más que ahora la gente nos insulte, nos diga lo que nos diga, a mí me vas a encontrar siempre en este partido, ¿sí? Y estamos cansados de ver gente que va y viene, se corre de un lado, va de la izquierda a la derecha, de derecha a la izquierda, corriendo al electorado, ¿no? Perdón, Agustín, incluso dentro de tu mismo partido, digamos. Totalmente. También. Totalmente. Bueno, pero por eso mismo nosotros, creo yo, que somos una generación que tiene que dar vuelta a eso, ¿sí? Y que no está bueno que alguien que haya arrancado... Obviamente que, hago un paréntesis acá, a ver, uno nunca puede ser el mismo o pensar lo mismo que cuando tenía 18 años, claro. Sino también es un problema, ¿no? Sí. Pero sí tiene que ser coherente, hay una lógica. Mucha gente que arranca, y lo digo, puedo decir un nombre adelante, propio, totalmente. Patricia Bullrich, Patricia y la militamos nosotros, tuvimos como Patricia Bullrich, una persona que arrancó en Montonero y ahora está al lado derecho de Milei. Sí, sí. Y que así un montón de gente, incluso de nuestro partido también. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que el Partido Radical se está encontrando con su identidad, y se está reencontrando con su identidad a raíz de lo que está haciendo en las bases. Yo creo que nadie puede considerarse radical si estuvo de acuerdo con el kirchnerismo y si está de acuerdo en profundidad con este gobierno. Bien, ese es el parangón, el límite que vos ponés. Te paso un tema polémico, candente, que fue fruto de una gran movilización, y me refiero al tema de el paro que hicieron, la movilización en torno a la defensa de la universidad pública. Contame tu mirada. Hubo sectores del radicalismo que acompañaron esa marcha, porque acá Milei pone el foco en el sentido de decir, ¿por qué no se dejan auditar? ¿Cuál es tu mirada del financiamiento, de las auditorías y de todo este tema? Mirá, yo de los 15 años que estoy, que me gusta la política, Sí. que hago política, jamás había ido a una marcha. Uh-huh. Nunca. ¿Estuviste acá? No, nunca estuve en la calle, nunca Uh-huh. me manifesté de esa forma, ¿sí? Fue la primera vez que me conmovió, que me movilicé y que fui a una marcha. Y la verdad que, como yo, vi un montón de gente. Creo yo que fue la marcha realmente de la clase media. Y había estudiantes, había padres e hijos de estudiantes, había gente ya recibida que había pasado por la universidad y que hoy es lo que es gracias a la universidad pública. Obviamente que después tuvimos algunos fantasmas colados, que hipócritas que han callado 4 años, y bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Estuvieron ahí, pero la gran columna, la verdad que fue de la clase media, la clase que quiere progresar con el estudio, que quiere progresar con el trabajo, y la verdad que la premisa mayor que tiene el gobierno nacional en torno a este tema, yo la creo falsa. En primer lugar, porque no fue una respuesta inmediata. No fue que cuando arrancó este tema y se empezó a poner en la agenda pública, empezó a tener estado mediático, sí. La primera respuesta del gobierno fue: es mentira, si nosotros le estamos dando financiamiento. Como se ve que no pegó eso, después arrancaron con el tema de la auditoría. Pero no fue la primera respuesta genuina, o decir, no, en realidad no se trata de financiamiento, lo que están ocultando ellos es que no quieren dejarse auditar. Es como que el relato de la auditoría vino después. Es relato. Uh-huh. Primero que las universidades auditan, ¿sí? Pero esto es derecho administrativo básico. Son entidades autárquicas y autónomas. Tienen su propio... Pero esto es derecho administrativo, no es porque sean las universidades así, que sean oscuras y no quieren... No, todo organismo que sea autárquico y sea autónomo, tienen su propio organismo de control interno. Pero resulta que en la práctica, estos organismos de control interno, a la vez, sus integrantes están consensuados con la SIGEN. Y la SIGEN sí responde directamente al Poder Ejecutivo. Es decir, que no es que están a dedo, se controla en Pepito que no entiende nada, ponelo a Pepita que no entiende nada, y viva la Pepa. No, son instituciones serias. Y después, Agustín, más allá del reclamo y de la salvedad que vos decís, independientemente de que por supuesto hay que probar, ¿vos crees que no hay kioscos en las universidades como en otros organismos del Estado? Yo creo que por supuesto que debe haber kioscos, ¿sí? Por supuesto que debe haber kioscos más. El kirchnerismo fue
Durante el kirchnerismo se crearon no sé cuántas universidades, que yo siempre celebro que se creen una universidad, pero hemos visto muchas universidades que realmente fueron para acobijar a un montón de militantes, ¿sí? de la cámpora. Yo creo que sí, pero son accesorios. Como yo el otro día hablaba, bueno, déjame cerrar, porque además tienen control externo, que es la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Pero pese a eso, pese a que la premisa que tiene el gobierno nacional es falsa, porque sí existe auditoría, y creo que debe haber, en teoría, debe haber kioscos, ¿sí? No tengo los elementos necesarios para hacer una denuncia formal en ese sentido, pero no podemos quitar lo accesorio, no podemos matar lo general por lo accesorio. Es como decir, bueno, mira, en el departamento de compras de la municipalidad de tal localidad, sabemos que puede haber, y es tan permeable a que haya algunos negocios de corrupción o algunos negocios pocos transparentes, y la verdad que mira, el área esta sí corre riesgo de que se filtren algunas cuestiones relacionadas a de poca transparencia. ¿Vamos a cerrar la municipalidad? ¿O vamos a poner el foco en esas cuestiones que pueden estar permeables a nicho de corrupción? ¿Me explico? Sí. Ahora, si se quiere, yo no digo que las universidades sean perfectas. Son perfectibles, todo es perfectible, todo puede estar mejor. Ahora, la lógica es, vamos a mejorar esto. ¿Y lo vamos a financiar para mejorarlo? Agustín, última pregunta, poco tiempo, y tiene que ver con lo local. El ámbito del Consejo Deliberante asumió el gobierno de Santiago Pazaglia hace pocos meses. ¿Cómo está la dinámica legislativa y qué es lo que tienen para agenda en el corto plazo? Tenemos la rendición de cuentas, que está en estudio. Sí. Creo yo que eso va a ser lo que más va a llamar la atención de la agenda mediática. Sí. ¿Sí? Hubo un dato de color. Dale. El otro día con el tema de las universidades. Sí. Tengo a mi compañera que es Silvana Maldonado, que vive en un partido de yo, Unión Cívica Radical. Hemos votado en disidencia del bloque, ¿sí? Ellos se abstuvieron. Sí. Nosotros, como partido radical, entendíamos que teníamos que tener una coherencia, que es lo que vengo resaltando, en identidad. Y en este tema hemos votado a favor. Si bien salió por mayoría el proyecto de ordenanza que había, de resolución, la verdad que vamos en un camino de buscar identidad, ¿sí? De resaltar la identidad. Y después, bueno, nada, también viendo un poco cómo decanta todas las cuestiones a nivel nacional. Yo lo que veo es un gobierno municipal, que está en otro partido, es el PRO, y en términos generales yo veo un PRO como golpeando la puerta desesperadamente del despacho de Balcarce de 50. Y la Casa Rosada, para los que no saben. Exactamente. Y nosotros estamos reencontrándonos con identidad que no tiene nada que ver con este gobierno, ni tuvo nada que ver con el kirchnerismo. Vuelvo a repetir, la identidad radical es de centro. Bien. Agustín, el tiempo se nos fue, te quiero agradecer mucho la presencia y bueno, vamos a continuar, por supuesto. Por favor, un placer bien, como siempre. Me hubiese gustado, digamos, un ratito más, pero bueno, fue el tiempo es tirano, pero va a haber revancha. Muchas gracias. Gracias a vos, por favor. Bueno, pasó Agustín Barba, joven concejal de Juntos por el Cambio de San Nicolás, por supuesto del radicalismo, dando su visión de los temas nacionales y locales. Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresemos va a estar el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. H2 orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany.
Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate y nos acompaña en el sexto programa del ciclo de la temporada número 30, un amigo, el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita. Buenas noches, doctor. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, doctor, mucho para hablar contigo. Hace mucho tiempo que no estabas en el programa. Año 2024, muchos cambios en el país. Cuestiones de la actualidad. Vamos a comenzar por esto, vamos a hablar de las cuestiones de la Fundación. El gobierno de Milei, esta primera experiencia para la Argentina liberal libertaria. Y bueno, todo un verano que no dio respiro. Lo último, el tratamiento en diputados de la ley de bases que salió aprobada. Ahora sigue otro andarivel del Senado. Pero coméntenos un poco cómo ve este tiempo, cómo ve la dinámica de este gobierno. Bien, Baltasar. Yo creo que vivimos una época, al menos en lo que a mí me respecta, ¿no?, de esperanza y de incertidumbre. Esperanza porque yo creo que Milei está acertado en cuanto a su diagnóstico político, social, económico. Ahora, el estilo Milei, tan vertiginoso, tan impulsivo, es un estilo peligroso, porque es un estilo que va al límite del respeto a las reglas institucionales, al límite de lo que es una república, de lo que es una división de poderes. Y bueno, Milei tiene esa personalidad tan impulsiva que creo que es peligrosa. Y cuidado, porque si bien es un liberal, que esto hay que hablarlo, si realmente es un liberal integral o es un liberal solamente en lo económico. Tema interesante para hablar, pero juega muy al límite y yo creo que eso es peligroso y se puede convertir en un populista. Y hay en sentido contrario al kirchnerismo. En esos rasgos, en esa hiperactividad y en esos extremismos, ¿hay rasgos de autoritarismo en esta conducción? Sí, Milei tiene rasgos de autoritario. Yo lo he conocido y lo he tratado antes de que se dedicara a la política de lleno. Sí. He participado de capacitaciones, él iba de alumno como yo, y realmente esa es su personalidad. No es que está exagerando. Por eso, él es así. Digamos, no se hace, es así. No, es así. Yo antes pensaba, eso se hace. Pero no, Milei es así y no va a cambiar. Yo creo que él permanentemente necesita de una adrenalina que lo emocione y tiene un desequilibrio emocional. Ahora bien, gracias, entre comillas, a esa personalidad tan vertiginosa, él se convirtió en presidente de la República. Milei se autoconstruyó. Y hay que felicitarlo en ese sentido. Se autoconstruyó con un partido inexistente, sí, porque sigue sin existir la Libertad Avanza como partido político, y se convirtió en presidente de la República. Sí. Realmente es un logro y es para felicitarlo. Ahora bien, esa autoconstrucción que Milei se hizo, dada la personalidad que él mismo tiene, puede autodestruirse. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuáles son los riesgos de esta construcción? Y si dentro de esa construcción que lo emergió presidente, también hay una autoconstrucción de una nueva grieta o de un nuevo relato. Yo creo que la grieta continúa y continuará. O pueden surgir grietas distintas. Pero Milei tiene esa forma de comportarse que necesita pelearse. Él necesita de la fricción. Le encanta que lo enfrenten. Le encanta cargarse de esa adrenalina. Y antes, si decíamos del kirchnerismo, el kirchnerismo siempre busca un enemigo. Sí. Milei también busca enemigos. Al adversario lo convierte en enemigo. Es la casta el adversario. Sí, pone la casta o el que sea. El que sea. Puede ser un periodista. El que está enfrente. El que está enfrente, él va y lo enfrenta. Puede ser el de la Feria del Libro, puede ser un político, no importa. Él siempre busca, no un adversario, busca un enemigo. Cosa que hacía el kirchnerismo. Yo en el libro que he escrito... Y ahora vamos a ir en unos minutos. Bien. Vamos a ir en unos minutos. Bien. Porque tiene que ver un poco con estas cosas. Sí. Pero creo que estamos en una época que ojalá las cosas vayan bien.
ojalá le vayan bien. Yo soy liberal, obviamente, todos lo saben, pero tengo pensamiento crítico, criterio propio. Él dice que los liberales no son manada, es su argumento en definitiva, ¿no? Sí, está bien que lo diga, que no somos manada, porque inclusive yo no lo considero un liberal integral. Un liberal no es solamente economicista, inclusive él pertenece a una ortodoxia en la cual yo me eduqué, porque yo me eduqué en el liberalismo ortodoxo. ¿Qué es para la gente el liberalismo ortodoxo? Bueno, cuando te volvés casi dogmático, fundamentalista. Y la ortodoxia no es buena. Cuando lo querés aplicar a los principios liberales de una manera ortodoxa en políticas públicas, en la política concreta, en la terrenal, se choca de bruces. Así es. Se golpea. Entonces la ortodoxia sí, está buena como leerla, formarse. Y esto a lo que yo llevo, que hay veces la ortodoxia tiene que formar parte de un horizonte, lo que yo llamo un postulado de tendencia, siempre tender hacia ese ideal, pero nunca lo vas a lograr, porque los seres humanos somos imperfectos y bueno, nunca lo vas a lograr, pero siempre hay que tender. Bueno, Milei vive, trabaja de una manera ortodoxa y trata de aplicar la ortodoxia a la práctica, y en la política eso no va. Doctor, al anterior invitado, Agustín Barba, le hice una consulta que se la voy a trasladar a usted desde el punto de vista de lo que fue tal vez hasta ahora la manifestación más importante, levantando una bandera, algunos dicen en contra del gobierno de Milei, finalmente el tema universidad pública. ¿Qué visión tiene de este tema? Esa fue una marcha que se comió, entre comillas, permita que se me permite este término, Milei, que totalmente innecesaria. Y se le fue de las manos porque fue multitudinaria, y ahí al margen de que la oposición, Lustó, Manes, no sé cuántos más, la izquierda, el kirchnerismo, había mucha gente de buena fe, gente que votó a Milei, pero llegaron tarde a la negociación con la universidad pública. Hay que fijarse que Milei no está en contra de la universidad pública, pero la oposición aprovechó y metió este tema, y la gente tiene en la cabeza de que no, que se quiere atacar a la universidad pública. No corramos de eje lo que realmente se quiere poner sobre la mesa. Lo que se quiere poner sobre la mesa, y estuvo mal puesta por el gobierno, es el control, la auditoría sobre los fondos, de cómo se gestiona la universidad pública, que es de terror cómo se gestiona. Hay muchos kioscos en la universidad pública. Bueno, ese es el tema, no la universidad pública en sí. Tiene a Torrendel, persona que conozco, secretario de Educación. El secretario de Educación, que antes era el ministerio, es como un ministerio, lo que pasa que ahora depende de Petovelo, en ese ministerio de Capital Humano. Capital Humano. Bien, una persona muy dialogadora, de mucha capacidad académica, que es imposible pelearse con Torrendel, pero no, lo mandaron a Álvarez, que es el que estaba encargado del área de políticas educativas universitarias. Álvarez chocaba con los rectores, les salió mal. Entonces ahora le dijeron: Álvarez, córrase, que vaya a Torrendel. Y ahora Torrendel va a apagar el fuego que Álvarez de alguna manera prendió. Entonces, bueno, es una política errada del gobierno, y se incendió todo por algo que se corrió el eje. Vuelvo a decirlo, el eje no estaba en cuestionamiento la universidad pública, sí el control, la auditoría sobre la universidad pública, y que creo que está bien que hay que controlarla, está claro, porque son nuestros fondos, son fondos de los contribuyentes, por lo tanto tienen que estar controlados. Bien, doctor, paso a otros temas de la fundación, del Mundo Fundación Libremente, que bueno, continúa con sus actividades, está entrando en el año número 16 desde su fundación. Coméntenos la dinámica de este 2024 que viene con eventos y se proyecta para adelante. Bien, como bien conoces, Baltasar, la fundación siempre tuvo un ritmo intenso, todos los años son intensos, estamos en el 16 aniversario. Y las empezamos en febrero, las actividades, con un tema que precisamente Milei instaló en Davos, que es los fallos de mercado. Trajimos un profesor universitario, licenciado en Ciencias Políticas, Claudio Iglesias, y hicimos un taller
en la Federación de Comercio e Industria sobre este tema, los fallos del mercado, es decir, cuando es ineficiente el mercado para cubrir una necesidad, hay que dejarlo como está, porque el privado no va, porque no le interesa al privado, porque no es redituable. Entonces dice, hay un tema de eficacia, cuando algo no es eficaz. ¿Y en qué queda eso? ¿Debe intervenir el Estado o hay que dejarlo como está? Entonces, si interviene el Estado, ¿cuánto Estado debe intervenir y cómo debe intervenir? Es un gran tema, porque hasta en temas educativos, ¿por qué no se puede? ¿Cuál es la justa medida, no? Exacto, porque si no la educación sería toda privada. Y ojo que la educación en la Argentina, Sarmiento, Avellaneda, Rocas, todos liberales, y le hicieron en base a educación pública. Bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero el voucher educativo hasta se puede considerar, algunos lo consideran, yo lo tengo en duda, como una falla de mercado. Porque el voucher educativo, que es en vez de subsidiar a la oferta, se subsidia a la demanda. Pero la educación sigue siendo pública, es decir, es del Estado. Lo que cambia es la gestión y se le da el dinero a los padres para que los padres elijan. Bueno, pero no me voy a detener ahora en el tema de voucher. Bien. Pero el mercado no puede ir a cubrir toda la educación. Se necesita del Estado. Y así en otros rubros también. Y otras cuestiones, digo, tema tributario, que también lo trajo como actividad. Coméntenos un poco. Bueno, el tema tributario que lo hicimos la semana pasada, sí, ¿no? Que trajimos a gente de la Fundación Lógica, gente muy especializada en este tema. Inclusive esta fundación le llevó a la mesa del gobierno el tema de la transparencia fiscal, de que el impuesto no esté oculto. Es decir, cuando uno va a cargar nafta, no sabe cuánto paga de IVA. No está. En Brasil sí, porque se convirtió en ley esas cosas que se llama transparencia fiscal. El gobierno actual lo tomó y lo metió en el paquete fiscal que ahora que está en el Congreso. Lo hizo la Fundación Lógica, que fue la fundación que nosotros trajimos, con dos tributaristas de alto nivel, como Santiago Sainz Valiente y Matías Olivero Vila. Y este es un tema, Baltasar, que bien sabes, yo desde un inicio, Argentina vive bajo un terrorismo fiscal, municipal, provincial, nacional, y es el dinero del contribuyente. Y el gobierno, hay acá un principio liberal. El liberalismo nace en la historia de la humanidad para que el poder sea limitado. No hemos delegado el poder en los gobernantes para que el poder sea ilimitado y cobren tasas municipales exorbitantes, ingresos brutos provinciales exorbitantes, el impuesto que se te ocurra, porque hay un festival de impuestos impresionantes y esto alguna vez se tiene que acabar e ir achicando. Creo que Milei tiene buenas intenciones en eso, pero creo que a partir del próximo año puede haber recién una baja de impuestos. Bien. Coméntenos desde el punto de vista de inteligencia artificial, en tándem con educación, ¿qué se viene también? Este sábado próximo. Ya nos vamos a la tanda me están diciendo que vamos a desdoblar la nota. Bueno, buenísimo. Muy breve, este sábado hacemos un taller de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de las matemáticas. Traemos una licenciada en educación y con un currículum muy frondoso, especialista en matemáticas y en las nuevas tecnologías, de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar, se aplica en la matemática. Bueno, esto es algo que hemos invitado a los docentes y a estudiantes del profesorado para que se vayan adaptando, porque la inteligencia artificial no es que ya viene, ya está. Ya está. Entonces, señores docentes, señores que estudian en los profesorados, apréndanla. Es una herramienta que la tienen que utilizar porque es así y no podés enseñar la matemática a la antigua. Así es. Doctor, ponemos un punto y aparte nos vamos a la tanda, desdoblamos la nota y cuando regresemos la última parte de la entrevista en la cual se viene con un anuncio. El doctor Lita, que está en San Nicolás de Bate. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda.
donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Bueno, ahora sí, continuamos con el doctor Lita en la última parte de la entrevista. Bueno, doctor, tiempo de anuncios, tiempo de nacimientos, nuevos proyectos, el personal, el suyo, y nos trae una primicia a San Nicolás Debate que vamos a acompañar y que el público quiere conocer. Sí, este es un proyecto personal, ¿no? Bueno, he escrito un libro que se titula Notas pensadas en y para la libertad. Acá lo tenemos, acá se lo estamos mostrando como primicia a la audiencia. El libro del doctor Lita, la tapa colorida, coméntenos. Este libro, su primer hijo literario. El primer hijo literario. Bueno, va a ser presentado el jueves 16 de mayo en la Sociedad Francesa a las 19 horas, con una entrada libre. Y bueno, el libro está presentado. Quien compre el libro va a ver que está presentado, y en la tapa lo dice, sí. Por el doctor Daniel Sapsay, un constitucionalista de nota, de primera línea, y bueno, y hay comentarios también de otros intelectuales de alta gama, como Martín Siboneta, director ejecutivo de Fundación Atlas, Ricardo López Botit, que es profesor en historia, y tanto currículum tiene Ricardo López Botit, que lo hemos traído acá algunas veces a San Nicolás, Gabriel Sabe, que es director del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute de Estados Unidos, que trabaja junto al hijo de Margallosa. Bueno, García Hamilton, hijo, que el papá de él fue quien me impulsó a crear la fundación, y así lo hice en el 2008. Y este anhelo hoy realizado, hoy plantado la semilla de esta obra literaria, ¿cómo nació? Más allá de que siempre las inquietudes intelectuales conviven contigo, pero ¿cómo nació y el porqué de este título? Yo siempre el valor de la libertad atravesó mi vida. Siempre lo tuve como el norte de mi vida. Siempre quise ser autónomo, independiente, emprendedor, proyectar mi propia vida, tratar de no depender de otros. Bueno, soy abogado, pude desarrollar la profesión de manera liberal, independiente, y bueno, actué en política en la década del 80 y también 90 y pico, 2000 por ahí. Sí. Y bueno, los espacios políticos que hubo no me contenían, no me sentía cómodo, y entonces esa energía que tenía para canalizar el tema de las políticas públicas, dije, ¿por dónde va? Y un día García Hamilton, el historiador, me dijo, él me decía, vos tenés que hacer política. Y yo le decía, no, José Ignacio. Entonces me dijo, ya sé, vos tenés que hacer una fundación. Bueno, y armé una fundación, pero siempre con el valor de la libertad como norte. La libertad siempre es el valor que yo creo es el más importante que tiene un individuo. Y entonces el libro es una compilación de 50 notas que yo he escrito desde el 2008 hasta el presente, con una introducción del libro, reciente introducción que le escribí hace poco, que incluye al gobierno de Milei, donde yo ahí transmito el sentir que yo tengo de la libertad, cómo siento la libertad, cómo la vivo a la libertad. Y bueno, entonces hice esta compilación con una introducción que explica el motivo del libro, la argumentación del libro, porque yo siempre, como lo titulo, siempre he pensado en libertad, nunca me gustó que nadie me condicione, y siempre escribo para la libertad. Cuando digo para la libertad es para la educación. El foco de la fundación es la educación. Trabajamos en la educación no formal, pero colaborando con el sistema educativo o fuera del sistema educativo. Mi foco es la educación, porque considero que es el problema matriz, el más importante
el problema más radical que tiene la Argentina. Todo lo otro es consecuencia de la pésima educación que tenemos y que lamentablemente se sigue agudizando. Entonces yo advertí eso. En el 2008, cuando armé la fundación, dije, no, la fundación tiene que tener foco allí, en la educación. Y bueno, mis ideas son liberales, pero son liberales integrales. Yo no soy un economicista. Si bien conozco, porque me he educado en la escuela austríaca de la economía, sí, pero yo creo que el liberalismo es una cosa mucho más amplia. Y creo que es bueno que los jóvenes se vayan educando en y para la libertad y que entiendan el concepto de la libertad de manera integral. Doctor, en esa apuesta, en ese deseo que de alguna manera plasma en este libro y poniendo foco en los jóvenes, que digo, hoy en día son una porción importante de la sociedad que consume, se habla de que prácticamente el 57% del consumo en la Argentina lo hacen los jóvenes, así que fíjese la gravitación que tienen. Digo, en los tiempos que vienen, ¿cuánto más de cultura cívica les falta a los jóvenes en pos de esa integralidad y aprovechando este cambio de época que hoy tenemos? Yo te diría que toda. Toda. Excepciones rarísimas, porque conozco mucho a los jóvenes, trato con ellos. Ya, ojo que hay chicos y chicas, hay jóvenes que son brillantes y que están desperdiciados en la Argentina, pero son excepciones. Hay gente capaz y con mucho talento, pero el sistema es horroroso, es de decadencia, no es ni mediocre. Es de decadencia absoluta. No puede ser que se esté alfabetizando entre los 10 y 12 años. Y cuidado que ya no es solo la escuela pública, Ya no es solo la escuela pública, porque el sistema es único, es uniforme, currícula bastante cerrada, y entonces el privado está dentro de un sistema. No es que el que va a una escuela privada sea muy superior al de la escuela pública, excepto escuelas privadas muy exquisitas, muy de alta gama, que conozco en Buenos Aires, pero es para una élite y con un gran poderío económico, que eso es un sector ínfimo. Esos chicos sí corren con una ventaja grande respecto al resto. Doctor, convengamos que el sector empresarial en cualquier país del mundo, pongamos foco en la Argentina, tiene su gravitación, como le dicen algunos, del círculo rojo, los hombres del sector privado. Digo, más allá del foco de sus inquietudes, sus intereses, que está en cuestiones que por ahí pueden congeniar con mi ley, acompañando, entendemos, la ley de base, reformas laboral, tributaria y demás, ¿por qué, salvo también honrosas excepciones, no le pone acento o no le pone el foco en la educación el empresario argentino, digo? Porque esto es un problema de todos, digamos, y no se habla de... No, porque Baltasar, la educación no interesa a la sociedad en general. Sí. Al político no le interesa porque es un intangible, que no es una obra pública, algo que se ve, que lo toco. Es un intangible de mediano y largo plazo. No trae votos, ergo, al político no le interesa. Y no le interesa también porque la sociedad no hace masa crítica para presionar al político. A la sociedad tampoco le interesa la educación. Bueno, esto nos lleva a lo que vivimos y el empresariado hace juego con eso. Excepto actos espasmódicos de alguna empresa, pero espasmódicos, cuidado lo que digo, y colaboro ahí como para quedar bien, con una ayudita, qué sé yo. Y no hay convicción. No. Son pocas las empresas en Argentina que tienen proyectos sustentables, sostenidos en el tiempo. Que las hay, por ejemplo Ternium permanentemente está apostando a la educación, pero y hay otras empresas también, pero la mayoría no. Entonces es como que la educación se declama, pero no se ejerce, ni por la sociedad, ni por el empresariado. Entonces ese es el grave problema que tenemos, porque la educación no interesa, es un intangible de mediano y largo plazo. No se puede pensar a corto plazo la educación. Hay que pensarla como la pensó Sarmiento en su época. Obviamente que Sarmiento todavía vivimos de los coletazos de la educación de Sarmiento. Como siempre digo, si Sarmiento se despierta y dice, muchachos, estamos en el siglo XXI, en la época casi del transhumanismo, y ustedes están con mi sistema educativo. No, por favor, despiértense. Despiértense. Doctor, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer la presencia, felicitarlo por su actividad y sobre todo por su obra, por su libro, por notas pensadas en pos y para la libertad,
que va a tener su lugar de lanzamiento 16 de mayo en Sociedad Francesa. A las 7 de la tarde. A las 19 horas. Todos invitados, gracias por la participación y todo el éxito con el libro. Gracias, Baltasar. Muchas gracias. Pasó el doctor Orlando Lita, presidente de la Fundación Libremente. Estamos pasados de tiempo, nos vamos rápidamente a la última tanda y cuando volvamos me despido. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate, lo prometido, las personalidades, la entrevista, la intimidad de la entrevista, es lo que busca el ciclo, así que pasaron, por supuesto, el concejal Agustín Barba, el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Lita, reflexión, primicia, información, lo que busca contagiar este ciclo, que usted acompaña desde hace 30 años. Nada más, el agradecimiento, estamos en redes sociales, todas las notas están en www.sndebate.com.ar, en una moderna web que usted puede, en la tranquilidad de su casa, ir mirándolas. Estamos en Inefable Contenidos y, por supuesto, estamos en redes sociales y en todo lo que tiene que ver con la Federación de Comercio e Industria. Agradecidísimos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.